Bruce Lee, conocido como un ícono mundial en su época como artista marcial, dejó una huella imborrable tanto en el mundo de las artes marciales como en la cultura china. Su muerte a temprana edad dejó mucho que desear. Ahora, después de 51 años, se dice que su tumba fue abierta, lo que plantea interrogantes sobre su muerte y entierro. ¿Por qué se abrió su tumba después de 51 años? Acompáñenos a descubrir secretos ocultos sobre su último lugar de descanso. Inicios y carrera de Bruce Lee. Se dice que la noticia de la apertura de la tumba de Bruce Lee provocó numerosas reacciones en todo el mundo, hasta el punto de que la gente comenzó a visitarla en su memoria. Se dice que la tumba trajo grandes recuerdos de este gran artista marcial. ¿Qué pudo haber provocado la apertura de su tumba después de tanto tiempo? Prepárense para más revelaciones emocionantes sobre el evento. Antes de profundizar en el relato de su tumba abierta, echemos un vistazo rápido a su juventud y carrera que lo llevaron a la fama y por qué el mundo está tan interesado en las noticias sobre su tumba abierta. Bruce Lee, nacido el 27 de noviembre de 1940, fue considerado un artista marcial, cineasta y filósofo hongkonés y estadounidense. También fue conocido por ser el fundador del Jeet Kune Do, una filosofía de artes marciales que se formó a partir de su experiencia en la lucha sin armas, la defensa personal, así como en filosofías eclécticas, el budismo zen y el taoísmo. Tuvo una carrera que se extendió por Hong Kong y Estados Unidos. Bruce Lee fue considerado la primera estrella cinematográfica china global y uno de los artistas más influyentes en la historia del cine. Bruce Lee, conocido por sus papeles en 5 largometrajes de artes marciales, fue reconocido como quien contribuyó a aumentar la popularidad de las películas de artes marciales en la década de 1970 y en Hong Kong. Criado en el Hong Kong británico, se dice que Bruce Lee conoció la industria cinematográfica de Hong Kong a una edad muy temprana gracias a su padre. Sus primeras experiencias en artes marciales incluyeron Wing Chun Tai Chi y frecuentes peleas callejeras. Se dice que Bruce Lee se mudó a Seattle. ¿Y por qué? Porque la palabra yo no existe. Se dice que Bruce Lee se mudó a Seattle, donde se matriculó en la Universidad de Washington en 1961. Se dice que comenzó a ganar dinero durante esta época en Estados Unidos, cuando empezó a enseñar artes marciales, a pesar de que siempre había tenido interés en una carrera como actor. Se dice que trabajaba desde su casa cuando abrió su primera escuela de artes marciales. Se dice que abrió una segunda escuela de artes marciales en Oakland, California, que atrajo mucha atención en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, de California de 1964, gracias a sus demostraciones y charlas. Posteriormente se dice que se mudó a Los Ángeles, donde enseñó a algunos de sus alumnos de entonces, entre ellos Chuck Norris, Sharon Tate y Kareem Abdul-Jabbar. Se dice que las diferencias culturales le impidieron expresarse plenamente tras interpretar a Kato en The Green Hornet, lo que supuestamente lo presentó al público estadounidense. Tras su regreso a Hong Kong en 1971, Bruce Lee consiguió su primer papel protagonista en The Big Boss, dirigida por Lo Wei. Un año después protagonizó Fist of Fury, donde interpretó a Chen Zhen. También escribió y dirigió la película The Way of the Dragon. También protagonizó la coproducción estadounidense-hongkonesa Enter the Dragon en 1971 y The Game of Death en 1978. Sus películas producidas en Hollywood, todas ellas de gran éxito, elevaron la popularidad y la fama del cine de artes marciales de Hong Kong,
lo que desencadenó un auge del interés occidental por las artes marciales chinas. La dirección y el tono de sus películas, incluyendo sus coreografías de lucha y su diversificación, influyeron y transformaron drásticamente el cine de artes marciales en todo el mundo. Se decía que las películas de Kung Fu habían desplazado las peleas del género wuxia. Se decía que sus peleas tenían coreografías más realistas, descartando elementos fantásticos para dar paso a peleas reales. Se decía que sus características como protagonista masculino habían pasado de ser las de un héroe a las que encarnaban la noción de masculinidad. Se decía que Bruce Lee había ganado varios premios, entre ellos los Golden Horse Awards a la mejor película en mandarín y el premio especial del jurado de Fist of Fury en 1972, el premio de cine de Hong Kong a la trayectoria en 1994, el premio Estrella del Siglo en 2004 y el premio fundador de los premios asiáticos en 2013, entre otros. Se decía que su fama trascendió las fronteras europeas antes de su impactante fallecimiento. La verdad que se revelará a continuación podría ser la revelación más impactante que jamás haya escuchado. Sus impactantes declaraciones de muerte. El 10 de mayo. En 1973 se dice que Bruce Lee se desplomó durante una sesión de reemplazo de diálogos automatizados para Enter the Dragon en el estudio cinematográfico Orange Sky Golden Harvest de Hong Kong. Se informó que sufrió ataques epilépticos y dolores de cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital donde los médicos le diagnosticaron edema cerebral. Se dice que lograron reducir la hinchazón mediante la administración de mannitol. El 20 de julio de 1974, se informó que Bruce Lee se encontraba en Hong Kong para una cena con el actor George Lazenby, con quien iba a rodar una película. Según un informe, Bruce Lee se reunió con el productor Raymond Chow a las 2 p.m. en su casa para hablar sobre la realización de la película Game of Death. Se dice que trabajaron hasta las 4 p.m. y condujeron juntos hasta la casa de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa y colega de Bruce Lee. Se dice que los tres repasaron el guión en casa de Ting antes de que Chow se marchara a una cena. Se dice que Bruce Lee se echó una siesta. Se informó que también se esperaba que Bruce Lee asistiera a la cena, pero no apareció. Tras esperar un rato, Chow decidió ir a ver cómo estaba Bruce Lee, pero no pudo despertarlo. Se dice que llamaron a un médico. Se dice que pasó 10 minutos intentando reanimar a Bruce Lee antes de enviarlo en ambulancia al hospital Queen Elizabeth. Llegó al hospital y lo vi tendido allí. Vi cómo le inyectaban una gran cantidad de algo directamente en el corazón. Se informó que Bruce Lee falleció al llegar al hospital. Se dice que falleció a los 32 años. Se dice que Bruce fue enterrado el 25 de julio de 1973 en el cementerio Lakeview de Seattle. Se informó que Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Danny Nosanto, Peter Chin y Robert Hermano de Bruce Lee asistieron al entierro. Circulaban varios rumores sobre la causa de la muerte de Bruce Lee. Estos incluían rumores de una supuesta maldición sobre él y su familia, según el informe de la autopsia realizada a Bruce Lee. Se informó que su muerte se debió a un edema cerebral debido a una reacción a compuestos presentes en la medicación que supuestamente consumía. Según los resultados de la autopsia, se observó que el cerebro de Lee se había inflamado de 1400 a 1575, lo que representa un aumento del 12,5%. Se informó que Lee había tomado Equagesic el día de su muerte, que contenía aspirina,
y el tranquilizante meprovamato, aunque se decía que lo había tomado muchas veces antes. Inicialmente, se especuló con la posibilidad de encontrar cannabis en el estómago de Bruce Lee, lo que pudo haber contribuido a su muerte. Ha llegado el momento que estábamos esperando. Prepárate para una revelación alucinante que te mantendrá en vilo. Visita a la tumba abierta de Bruce Lee y sus reacciones. La tumba de Bruce Lee, recientemente inaugurada, ha atraído a numerosos visitantes. Se dice que la tumba del ícono de las artes marciales ubicada en Seattle no solo es una atracción turística, sino también un lugar de peregrinación nacional e internacional. Bruce Lee, quien se informó que falleció a los 32 años, sigue vivo de muchas maneras. Desde su muerte se ha informado que los visitantes no solo han acudido a su tumba solos, sino también en grupos. El administrador del cementerio George Nemeth Jr. comentó que tanta gente visitó la tumba que se plantaron arbustos alrededor para evitar que los visitantes pisotearan las demás tumbas del cementerio. Se informó que incluso en días nublados, la tumba rara vez está sin visitantes. Comentó que la gente trajo mantas para cubrir las tumbas de Bruce Lee y su hijo Brandon Bruce Lee, quien fue enterrado junto a él. Mencionó que la gente venía con figuritas cristales, velas, flores, naranjas, notas y dinero de todo el mundo. En una exposición reciente en el Museo Wing Luk de la Experiencia Asiática Pacífica Americana titulada ¿Conoces a Bruce?, se decía que se exhibían artículos como placas de identificación, camisetas, dibujos, cartas emotivas y una medalla de primer lugar de la Academia de Artes Marciales de Nueva Jersey. También se decía que había un par de nunchakus hechos por Bruce Lee, quien los usaba con brutal precisión en sus películas. Además se decía que sobre la ofrenda había imágenes de guiones de visitantes a la tumba de Bruce Lee desde lugares lejanos como Nueva York, Denver, México, Inglaterra y Kazajistán. Se informó que el libro de visitas en la oficina del cementerio Lakeview contiene mensajes que datan de 1999. Y eso no es todo. Nurlan Atakamov de Kazajistán dijo que se esforzó mucho para ahorrar dinero y gastar en su viaje de Kazajistán a Estados Unidos. Dijo que el único propósito de su viaje era visitar la tumba de Bruce Lee y la de su hijo. Martín Serrano, un aficionado al taekwondo que visitó la tumba desde Tucson, dijo: «Cuando piensas en el arte marcial moderno, el único nombre que me viene a la mente es Bruce Lee. Dijo que solía enseñar artes marciales y que Bruce Lee fue una gran inspiración para iniciarse en ellas. Se dice que otros encontraron una conexión a través de su historia familiar». Heidi Martínez, otra visitante, quien también se dice que entrenó taekwondo, visitó la tumba de Bruce Lee cuando tenía 18 años. Se dice que estuvo junto a la tumba en su segunda visita y habló sobre cómo Bruce Lee había sido una inspiración para ella durante su infancia. La familia de Martínez, quien se dice que emigró a Estados Unidos desde Guatemala, vio una conexión entre la historia de Bruce Lee y la de su familia. Kevin Dang, otro visitante de la tumba, elogió a Bruce Lee. Reconoció cómo Bruce Lee pudo recuperarse de su lesión de médula espinal y su esfuerzo por luchar por su familia. Habló de cómo inspiró a tantos artistas marciales y actores. También se dice que la tienda de Bruce Lee fue creada en línea por algunos visitantes que tomaron fotos de diferentes lados de la tumba. Se dice que la tienda en línea está disponible a diferentes precios, lo que convierte las imágenes de la tumba de Bruce Lee en una empresa rentable. Algunas imágenes disponibles en línea tienen diferentes títulos como 50 años después de la muerte de Bruce Lee, Tumba de Bruce Lee en Seattle Lakeview o La tumba de Bruce Lee, un monumento de Seattle,
todas con un precio de 47 cada una. El puñetazo de 1 pulgada de Lee. El puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee es el movimiento más conocido en la historia de las artes marciales. Como su nombre indica, es una técnica que los artistas marciales utilizan para golpear objetivos a una distancia increíblemente corta. La idea de que si se hace bien un atacante puede ejercer suficiente fuerza para derribar a su oponente lo hace único. El puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee ganó un amplio reconocimiento ya en la década de 1960, unos 10 años antes de que Lee se convirtiera en una celebridad mundial de las artes marciales. Lee se hizo famoso cuando lo demostró en el Campeonato Nacional de Karate de Playa. En ese momento, la comunidad de las artes marciales lo notó ampliamente. El interés en el puñetazo de 1 pulgada de Lee aumentó drásticamente a medida que su notoriedad se incrementó. Aunque Lee hizo el movimiento tan famoso que muchos artistas marciales de renombre de diferentes formas de Kung Fu ahora lo utilizan, Lee sigue siendo el practicante más conocido de la técnica. Sigue viendo la historia, se está poniendo interesante. Lee no inventó el puñetazo de 1 pulgada repentinamente en 1964. Se basa en las artes marciales chinas en general y en la instrucción que recibió en su adolescencia. Su experiencia en artes marciales comenzó en la década de 1950, cuando entrenó con el gran maestro Wing Chun, quien sentó las bases de su forma de Kung Fu, el Jeet Kune Do. Los principios del puñetazo de 1 pulgada se derivan de su teoría, ya que el Wing Chun es un estilo de lucha cuerpo a cuerpo. Lee ya conocía técnicas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo gracias a su entrenamiento en Wing Chun. Antes de que el puñetazo de 1 pulgada se hiciera público, James DeMille, alumno de Bruce Lee, aportó información sobre el método de desarrollo de Lee. Afirmó que Lee desarrolló una versión mejorada de un movimiento de Wing Chun ya conocido. Lee intentó acortar la técnica experimentando con diversas posturas y ángulos, ya que creía que sería más efectiva si se realizaba a menor distancia. Finalmente encontraron una combinación que funcionó. Lee demostró su poder en una ocasión al lanzar a alguien 4-8 metros hacia atrás y aterrizarlo de lleno en una silla. La precisión, la ejecución precisa, la velocidad de Lee, un atributo crucial por el que el actor es reconocido actualmente, y el ángulo preciso en el que lo ejecuta son responsables de sus logros. El puñetazo de 2.5 centímetros de Bruce Lee es poderoso gracias a su velocidad, una de las razones por las que tan pocos artistas marciales han podido replicarlo con tanta eficacia. Su padre le enseñó los fundamentos de las artes marciales. Durante su adolescencia, Lee se vio envuelto en disputas entre bandas en Hong Kong, lo que resultó en numerosas peleas callejeras. Los estudios de Wing Chun de Lee tuvieron un impacto significativo en su desarrollo como artista marcial. Tras sufrir derrotas a manos de miembros de bandas rivales, Lee, a los 16 años, entrenó Wing Chun con Ip Man a finales de 1956 y principios de 1957. La práctica de formas, los ejercicios de agarre con las manos, las técnicas de muñeco de madera y el combate libre eran los componentes principales de las clases regulares de Ip. Las clases no seguían un horario preestablecido. Entre 1956 y 1958, Edward, entrenador del equipo de boxeo universitario de St. Francis Xavier, entrenó a Lee en boxeo.
En 1958, Lee derrotó a Gary Elms, el campeón defensor por nocaut, en la final del campeonato de boxeo de la escuela de Hong Kong. Tras mudarse a Estados Unidos, Lee recibió una gran influencia del campeón de boxeo de peso pesado Muhammad Ali, cuyos movimientos observó y adoptó en su estilo durante la década de 1960. Lee abogaba por el entrenamiento de artes marciales mixtas y estaba especialmente interesado en el grappling. Además de Gene LeBell, Lee recibió instrucción de varios judokas en Seattle y California, entre ellos Fred Sato, Jesse Glover, Taki Kimura, Hayward, Nishioka y Wally J. Estudiaba tanto como enseñaba, y muchos de sus primeros alumnos eran expertos en judo y otras artes marciales. En el set de El Avispón Verde, Lee se hizo amigo de LeBell y le ofreció enseñarle artes de golpeo a cambio de aprender tácticas de agarre. Tácticas de agarre de Lee. Los destacados luchadores. Lou Thesz y Ed Lewis le habían enseñado a LeBell a atrapar la lucha, y se pueden encontrar técnicas vitales de judo y de atrapar la lucha en el Tao del Jeet Kune Do de Lee. Ji Han-jae, el instructor de Hapkido, también le enseñó algunas técnicas de agarre. Glover afirma que la principal observación de Lee sobre la ineficacia del judo fue a la hora de agarrar al oponente. Durante su primera sesión de entrenamiento, Glover le mostró un Osoto Gari a Lee, que Lee consideró una buena técnica, pero no le gustó que Glover tuviera que aferrarse a Lee. Lee aprendió a evitar ser placado o derribado por sus oponentes mientras vivía en Seattle. Glover dijo que Lee no caería al suelo si podía ponerlo de pie. Aún así, Lee le dijo a LeBell que quería incorporar el judo a su técnica de combate. Añadió proyecciones de judo, llaves de brazo y estrangulaciones al Jeet Kune Do, incluyendo el Osoto Gari. Lee mostró movimientos de agarre en sus películas, incluyendo Way of the Dragon, donde su personaje remata a su oponente Chuck Norris con un lave de cuello inspirada en LeBell. Lee sentía que el agarre no era muy útil en la coreografía de acción porque no era visualmente distintivo. Además, Lee y Han-jae intercambian técnicas de agarre en Juego de la Muerte, y Lee usa la lucha libre para dominar al personaje de Kareem Abdul-Jabbar. El régimen de entrenamiento del Gran Gama y el Indio no lo es todo. La bandera del dragón. Bruce Lee era un deportista extremo. Según su viuda, Linda Lee veía en televisión a los atletas hacer splits completos y nunca perdía la oportunidad de entrenar. La esposa de Bruce afirmaba que practicaba y perfeccionaba sus habilidades prácticamente cada minuto del día. Sabía que necesitaría practicar y ejercitarse muchísimo para ser el mejor artista marcial del mundo. Fortalecer el core era la máxima prioridad de Lee, ya que creía que la región abdominal o core participa en prácticamente todos los movimientos y es crucial en las artes marciales. Lee creó lo que ahora se conoce como la bandera del dragón en su honor para fortalecer su core. Se considera uno de los ejercicios de core más desafiantes disponibles si no logras dominarlo. Como Lee no se dedicó a la experimentación, aunque se dice que era capaz de sostener todo su cuerpo en el borde de un banco con solo los hombros tocando algo, mientras que el resto permanecía perfectamente rígido y horizontal al suelo. Stallone podría haber popularizado el movimiento en Rocky IV. Hoy en día los artistas marciales de todo el mundo utilizan los ejercicios de la bandera del dragón de Bruce como estándar debido a su capacidad para que los artistas marciales comprendan la importancia de tener músculos del core fuertes. No te lo pierdas.
La mejor parte del video está a la vuelta de la esquina. La fuerza sobrehumana de Lee. El poder absoluto de Bruce Lee es uno de sus logros que mucha gente no reconoce. Aunque parezca obvio que un artista marcial debe poseer fuerza, la mayoría de la gente desconoce el verdadero nivel de fuerza de Bruce Lee. Mucha gente piensa que tener músculos muy grandes equivale a fuerza. Lo más probable es que cuando imaginas a alguien poderoso, imagines a alguien de aproximadamente 1,80 metros de altura con más músculos de los que podría necesitar. Pero Bruce Lee era un hombre pequeño, pero poseía una fuerza inimaginable. Examinar sus sacos de boxeo es una forma sencilla de demostrarlo. Bruce practicaba puñetazos y patadas con sacos de boxeo como cualquier otra persona, pero los devoraba al instante. Con frecuencia golpeaba o rompía sacos de boxeo estándar hasta el punto de que le resultaba incómodo usarlos. Por lo tanto, Bruce tenía que encontrar sacos más densos y pesados que no se rompieran con el impacto de su extraordinaria potencia. Recordemos que un saco de boxeo típico pesa aproximadamente 50 kilogramos. Sin embargo, Bruce solía utilizar sacos de más de 135 kilogramos. Según los informes, Bruce podía patear estos sacos a muchos metros de altura, lo que demostraba lo asombrosas que son las cosas. Bruce podía mover estos sacos, pero si intentaras patear uno tú mismo, probablemente no se moverían más de 2 o 5 centímetros al hacer contacto. Bruce Lee comprendía el cuerpo humano como un profesional. No solo podía hacer una cantidad asombrosamente alta de flexiones, sino que podía completarlas con una sola mano. Una vez lo sometieron a una prueba para determinar cuántas flexiones podía completar. Bruce decidió ir más allá y se retó a sí mismo a hacer flexiones con solo 2 dedos. Logró más de 200 flexiones en este intento. Más tarde estableció un estándar más alto y logró al menos 100 flexiones usando el pulgar. Más tarde estableció un estándar más alto y logró al menos 100 flexiones usando el pulgar. Por si fuera poco, con frecuencia, realizaba cientos de dominadas con una sola mano. Pero aún hay otro logro impresionante. Bruce Lee podía hacer más de 1,500 flexiones consecutivas sin pausa si lo juzgáramos solo por su forma estándar. Aunque eso es completamente increíble, esa es la realidad. No había ningún hombre como él. Eso no es todo. Los entusiastas de Bruce Lee lo saben desde hace mucho tiempo, pero quienes no estén familiarizados con las artes marciales, quizá no. Bruce Lee fue aclamado como uno de los mejores actores de artes marciales del mundo, cuando saltó a la fama en las décadas de 1960 y 1970, pero estuvo peligrosamente cerca del fracaso en la industria cinematográfica. Quizás te preguntes por qué, ya que era demasiado rápido. Los cineastas no pudieron capturar los movimientos de Bruce Lee en tiempo real cuando trabajaron en The Green Hornet, una de sus series de televisión más conocidas. Ahora tenemos cámaras capaces de grabar a 30, 60, 120 o incluso 240 fotogramas por segundo. 30, 60, 120 o incluso 240 fotogramas por segundo. Sin embargo, la mayoría de las cámaras en las décadas de 1960 y 1970 tenían problemas para grabar películas a una velocidad de solo 24 fotogramas por segundo. Como resultado, la mayoría de las escenas de lucha de Bruce Lee aparecían incorrectamente en la película. Como pronto descubrieron los cineastas, Bruce podía lanzar en golpes finos en un segundo. Además, tenía una velocidad de salida de 6 segundos. Bruce apareció inmóvil en numerosas escenas de combate porque capturar sus movimientos con una cámara que solo podía capturar 24 fotogramas por segundo como máximo era difícil.
Los productores en el set afirmaron entonces que las imágenes que capturaron mostraban a Bruce inmóvil mientras sus enemigos descendían a su alrededor. Sin embargo, en realidad su talento era demasiado excepcional para que las películas lo igualaran. Los cineastas tuvieron que pedirle a Bruce que redujera la velocidad para poder seguirlo correctamente, lo que ayudó a corregir el dilema. Pero incluso después de eso, sus movimientos se ven bastante borrosos en cámara. Si te gusta ver películas de artes marciales, seguramente has visto Karate Kid. Cuando vuelvas a ver la película, probablemente recuerdes una escena en la que Daniel LaRusso practica el uso de palillos para atrapar moscas. Lo que a simple vista parece fácil resulta ser todo un reto. Bruce Lee, sin embargo, iría más allá. Lamentablemente nunca hubo una foto perfecta de este logro. Sin embargo, según los informes, Bruce Lee lanzaba trozos de arroz al aire y usaba palillos para atraparlos. Tomó esta acción para agudizar sus reflejos de la manera más extraordinaria imaginable. Se dice que era muy experto en ello, viendo el arroz prácticamente cada vez que lo lanzaban al aire. Sus reflejos eran significativamente más rápidos que los de cualquiera de sus rivales en aquel momento. Y después de todos estos años, nadie ha podido igualar ni superar sus logros. Parece tan complejo que mucha gente hoy en día se pregunta si Bruce Lee fue capaz de lograrlo. Sin embargo, este es simplemente un ejemplo más de las habilidades sobrehumanas de Bruce Lee. Jeet Kune Do. Bruce Lee es el creador y practicante del Jeet Kune Do, también conocido como JKD. Es un arte marcial híbrido que se traduce como vía del puño interceptor en chino. Se desarrolló como una nueva escuela de filosofía de las artes marciales, a partir de las experiencias de Lee en combate sin armas y defensa personal, así como de las creencias eclécticas del budismo Zen y el taoísmo. Como arte marcial ecléctico, se basa en un estilo de lucha con una fuerte influencia del Wing Chun, el Tai Chi, el Taekwondo, el boxeo, la esgrima y el Jiu-Jitsu. El propio Bruce Lee nunca formalizó el Jeet Kune Do antes de su muerte, lo que obligó a los practicantes posteriores de JKD a basarse en su interpretación de la filosofía creada por Bruce Lee. La idea central del Jeet Kune Do es la interceptación del oponente y la ejecución de respuestas o contraataques correspondientes que impacten los ataques recibidos. El JKD también incorpora principios que ayudan a los practicantes a tomar decisiones instantáneas y a mejorar el bienestar físico y mental. La historia se volvió mucho más entretenida. 4 verdades universales del combate que Lee consideraba evidentes y que de seguirse conducirían al éxito en combate fueron incorporadas al Jeet Kune Do. Consideraba que los 4 rangos de combate en particular eran cruciales para su desarrollo como artista marcial integral. Además, las artes marciales mixtas se basan principalmente en este principio. La idea de la interceptación proviene de la creencia de los practicantes de OKD, de que un ataque potente siempre es la mejor defensa. Lee creía que el oponente debía acercarse a un objetivo para atacarlo. Esto presentaba la oportunidad de interceptar ese ataque o movimiento. Interceptar ataques físicos no es la única aplicación del principio de interceptación. Según Lee, muchos mensajes no verbales y telegráficos, movimientos sutiles que el oponente no percibe, pueden ser interpretados o interceptados y utilizados en beneficio propio. Las 5 formas de ataque que conforman el aspecto ofensivo del JKD son categorías de ataque que ayudan a los practicantes de Jeet Kune Do a organizar su repertorio de combate.
La parte defensiva del JKD consiste en las ideas de detener golpes y patadas, así como paradas y puñetazos simultáneos tomadas de la esgrima europea y del principio del Wing Chun de golpeo y defensa simultáneos. Lee adaptó estas ideas al combate sin armas y las incorporó al marco del Shoka-KD. Además, estas ideas respaldan el otro principio de interceptación. Lee afirmó que los sistemas de artes marciales deben ser lo más adaptables posible. Con frecuencia utilizó la analogía del agua para explicar por qué la flexibilidad es una cualidad tan valorada en las artes marciales. El agua posee una flexibilidad ilimitada. Puede verse a través de ella, pero a veces también puede hacer invisibles los objetos. Puede romperse, sortear obstáculos, reagruparse en el lado opuesto o atravesar obstáculos. Puede fluir junto a la piedra más pequeña o lamer lentamente las rocas más duras para disolverlas. Estas son las cualidades que Lee creía que debía poseer un sistema marcial. Debido a esta rigidez, los estudiantes de Shoka-KD rechazan las tácticas de combate convencionales, los regímenes de entrenamiento y la pedagogía confuciana de las escuelas tradicionales de Kung Fu. El JKD es una idea dinámica increíblemente flexible, porque cambia constantemente. A Bruce Lee se le atribuye la frase «Toma lo beneficioso y desecha lo inútil». Los estudiantes de JKD animan a estudiar todos los tipos de guerra posibles. Se cree que esto aumenta la comprensión de otras técnicas de combate, fortalece el arsenal y enseña a contrarrestar dichas estrategias. Lee el mago. Si alguna vez has observado a un mago de cerca, sin duda, habrás visto este truco clásico de sacar una moneda de detrás de la oreja. La mayoría de los magos dominan este truco fundamental en algún momento de su carrera. Increíblemente, Bruce Lee solía realizar una hazaña idéntica para sus seguidores. Bruce Lee te ofrecía una moneda y la colocaba en tu mano en lugar de esconderla detrás de la oreja. Quería que extendieras las manos lo más lejos posible. Bruce entonces te hacía cerrar la palma antes de poder sacarte la moneda, detectando incluso el más mínimo movimiento de su parte. Nadie pudo impedir que este hombre le quitara la moneda de la palma a alguien debido a su rapidez, pero Bruce perfeccionó el truco con el tiempo, haciéndolo aún más impresionante. Bruce no solo tomaba el centavo antes de que la persona pudiera cerrar la mano, sino que también lo reemplazaba por uno diferente. Siempre que creías que la situación estaba bajo control, te abría la palma y te mostraba que había insertado una nueva moneda. Imagina, por favor, si este hombre hubiera elegido usar sus habilidades para el mal en lugar del bien. Habría sido un estafador experto. Afortunadamente, Bruce tomó una decisión de vida mucho más honorable. El legado y el impacto de Lee, como héroe de la cultura pop del siglo XX, que unió Oriente y Occidente. Lee es considerado por algunos comentaristas y artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos, situándolo entre las 100 personas más significativas del siglo XX. Lee ha sido objeto de varias biografías. Se han vendido más de 4 millones de ejemplares. Para 1988, se había vendido una biografía. Las artes marciales mixtas, o MMA, son un deporte de combate inspirado en el Jeet Kune Do, una ideología híbrida de artes marciales desarrollada por Bruce Lee, que se nutre de diversas técnicas de combate. Bruce Lee popularizó la idea de las artes marciales mixtas en Occidente con su sistema Jeet Kune Do.
Según las creencias de Lee, el combatiente más excelente puede adaptarse a los tiempos, ser desestructurado, adoptar un estilo único e ignorar las normas establecidas. El interés de muchas personas por las artes marciales se atribuye principalmente a Lee. Entre ellos, varios luchadores de deportes de combate citan a Lee como inspiración. El gran boxeador Sugar Ray Leonard afirmó haber aprendido a perfeccionar su jab observando a Lee. El gran boxeador Manny Pacquiao comparó a Lee con su estilo de lucha. Y el campeón de la UFC Conor McGregor ha hecho comparaciones entre él y Lee afirmando que cree que Lee habría ganado la UFC si aún compitiera hoy. En la década de 1970, Lee inspiró a Joe Louis y Benny Urquidez a iniciar eventos de kickboxing de contacto completo en Estados Unidos. Jung-Gu Lee, el padre del taekwondo estadounidense, adquirió lo que él llama la ocupación de Lee y la adaptó a su estilo. El campeón de boxeo de peso pesado Muhammad Ali aprendió la ocupación de Lee, quien más tarde se convirtió en su entrenador. Ali utilizó esta técnica para someter a Richard Dunn en 1975. Todos querían ser Bruce Lee. En la década de 1970, el campeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson afirmó: John Jones, el actual campeón de peso pesado de la UFC, atribuyó a Lee como inspiración. Jones es bien conocido por emplear a menudo la patada oblicua a la rodilla, un movimiento que Lee hizo famoso. El ex campeón de peso mediano de la UFC, Anderson Silva, también ha mencionado a Lee como una influencia. Varios otros competidores de la UFC han llamado a Lee su abuelo o padrino de las artes marciales mixtas, y muchos lo han citado como inspiración. Lee es reconocido por haber influido en la representación de los asiáticos en las películas estadounidenses. Desmintió la idea de que los hombres asiáticos eran más débiles que los hombres. El profesor de la Universidad de Michigan, Hayes Jung Chung, describió la representación que Lee hizo de los hombres asiáticos como rudos, fuertes y sexys, rompiendo con las ideas preconcebidas que los retrataban como emasculados infantiles coolies o sirvientes domésticos. La fama de Lee también creó un nuevo estereotipo asiático, el artista marcial. Al principio, el público norteamericano que veía sus películas era principalmente hispano-asiático y negro. No son muchas las personas que mueren y son lloradas y celebradas activamente después de más de medio siglo. Pero Bruce Lee es una de esas leyendas. Si bien su vida fue de gran impacto, su muerte es posiblemente una de las mayores controversias del Salón de la Fama. ¿Qué opinas de la historia de la tumba abierta de Bruce Lee? ¿Cómo te ha inspirado? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.